voy a pedir que vayamos rápidamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y si ya lo tenemos, vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? No quiero, perdone si ando con no sé qué me pasa, pero ya llevo casi un mes y me compongo y de repente otra vez se me empieza a cerrar la garganta. Dicen por ahí que es el clima, el cambio de climas que está ahí. Entonces, si de repente me escuchan que empiezo con un poquito la voz, perdónenme, ¿sí? Lo que quiero compartirles el día de hoy es acerca de algo muy importante. ¿Tú te has puesto a analizar cómo eres tú en tu carácter? ¿Tú te has puesto a analizar cómo eres tú en tu carácter? ¿Y cuántas veces, muchas veces, la falta de madurez a veces provoca que nosotros nos desanimemos en nuestra comunión íntima o nuestro crecimiento con Dios? No sé si te ha pasado a ti, a mí sí, tengo que reconocerlo. Que de repente me ha pasado que en esas falta de entendimiento en ciertas áreas de mi vida, cuando cometo algún error o llego a pecar, pues al final de cuentas muchas veces puede causarte un desánimo, porque pensarás en esos momentos: puedo llevar 20 años, 30 años en el Señor, y yo les he dicho que yo, como juez de mí mismo, soy muy duro conmigo mismo, y a veces esa dureza me ha provocado precisamente entrar en esos conflictos. Tiene que llegar el Señor y jalarme las orejas, porque me ha tenido que llegar a jalar las orejas, para decirme muchas veces que yo no sea tan duro conmigo mismo. Dice: ni siquiera yo soy tan duro contigo como tú lo eres contigo mismo. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha llegado a pasar. Pero quiero compartirles precisamente acerca de cada uno de estos hombres de Dios y cómo era su carácter o su forma de ser. Porque nosotros solamente hablamos de los apóstoles, hablamos de las cosas que hicieron, ¿no? De las cosas que fueron y realizaron. Pero ¿cuántas veces te has puesto a analizar si tú puedes a lo mejor compararte con alguno de ellos en el carácter, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas? Porque al final de cuentas esos hombres de Dios eran como tú y yo, hombres imperfectos, que fueron perfeccionados durante el proceso, pero que al final de cuentas tenían sus fallas. Y cada uno de ellos tiene una característica, una falla en particular, que yo creo que es algo que a nosotros se nos ha presentado en algún determinado momento, o nos podemos identificar con ellos. No sé si te has puesto a analizar eso, ¿no? ¿No lo has hecho? Bueno, pues hoy primeramente Dios, espero que lo hagas. Y bueno, lo primero que quiero ahorita explicar es que es un discípulo. Cada uno de ustedes ya lo sabe, ya sabe la definición de qué es un discípulo, ¿no? Pero quiero darles una definición un poquito más amplia. Dice: un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido un maestro o han tenido un mentor fuera de la iglesia que los ha inspirado? ¿Cuántos de ustedes lo han tenido? Que de repente han compartido, a lo mejor en la escuela, un maestro en la escuela, alguien que ustedes lo han visto y lo han conocido durante los 3 años, 5 años que estuvieron ahí, y que los inspiró para ser iguales o parecidos a él o a ella, ¿no?
Y eso es lo que habla la palabra. ¿Qué es un discípulo? Es aquella persona que vive, que ve, dice que sigue la vida y la enseñanza de esa otra persona. Dice, en este caso, un discípulo en Cristo también acepta su llamado a predicar y a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Una característica de un discípulo de Cristo es aquella persona que está siendo inspirada para poder predicar, para poder enseñar y para poder compartir de Cristo. Entonces, la característica de un discípulo de Cristo es aquella persona que mira hacia Cristo, que ve lo que hace Cristo, que camina como caminó Cristo y que enseña lo que enseñó Cristo. Ese es un discípulo de Jesucristo. Es aquella persona que vive apasionada precisamente por conocer cada día más de Él y ser cada día como Él. Dice, bueno, estábamos hablando, en este caso un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y a difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Un discípulo decide responder al llamado de Dios. Un discípulo es aquel que decide responder al llamado de Dios. Porque dentro de la iglesia vamos a encontrarnos con creyentes y con discípulos. Ya le hemos hablado muy constantemente. Un creyente es aquel que viene, escucha, observa, pero no sigue, pero no aplica, pero no busca, pero que no es inspirado. Un creyente regularmente es más motivado por su emoción, por el sentir, que por el carácter, verdaderamente. Gracias, hermana. Ya, la hermana ya está me conoce, ya me trae las pastillas. Perdóneme. Entonces, un discípulo es aquella persona que ve, observa, analiza, estudia y empieza eso a aplicarlo en su vida. Ayer, por ejemplo, no voy a decir quién, pero ayer estábamos en la cocina, los hermanos que nos apoyaron, y de repente entró una joven pidiendo algo de comer. Alguien de los hermanos que estaba ahí, él ya va a saber quién es, se acerca, nos pide que le den de comer y todo eso. Y le dije a los que estaban platicando conmigo, observen. Y se me quedaron así como diciendo, ¿a qué observamos? Dije, observen lo que va a hacer el hermano. ¿Por qué? Porque tú ya conoces a las personas y sabes cuando una persona es apasionada por Cristo y sabes exactamente qué es lo que va a hacer. Y les dije, observen qué es lo que va a hacer él. Y exactamente lo que yo siempre he visto en él, lo hizo. Le dio, se acercó, le compartió de Cristo durante ese tiempo. Y eso es una de las cosas que nosotros como ministros nos estamos constantemente analizando, viendo, checando. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a darte cuenta cómo es que Cristo ha impactado tu vida y cómo es que ese impacto en tu vida te va a llevar precisamente a desarrollar el carácter, el temple, la personalidad de Cristo. Pero es algo que yo les decía. ¿Por qué se lo digo? Pues muchas veces no analizamos o no observamos o no ponemos atención a esos pequeños detalles. Pero ayer me pasó eso. Estábamos platicando en la cocina cuando acerca esta persona, esta joven pidiendo algo de comer, sucede esto. Y le dije en esos momentos, se me vino a la mente en esos momentos decirle a los hermanos que estaban ahí, observen lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque eso observar y ver que alguien está haciendo algo, eso te anima precisamente a hacer esa parte. Y a lo mejor, como te digo, cada uno de nosotros tiene un carácter, una forma diferente de poder compartir o de poder hacer. Y por eso, ahorita vamos a hablar acerca del carácter o la manera de ser. No les voy a hablar de los 12, porque si hablamos de los 12 no voy a terminar ahorita.
pero te voy a hablar de algunos de ellos, cómo es que ellos eran, pero también cuáles eran sus fallas y qué es lo que hizo Dios en cada uno de ellos. Pero es importante que nosotros podamos observar, si tú estás siendo discipulado por alguien, lo que necesito es que observes. Eso obviamente al discipulador va a ser algo que va a ser algo que es de mucho peso. ¿Por qué? Porque implica que ese que te va a discipular tiene que caminar y tiene que tener su vista fija en Jesús. Obviamente, yo siempre les he dicho también, pero también tiene sus fallas. O sea, no se crean y no vayan a pensar que ese hombre o esa mujer son perfectos. Todos nos llegamos a equivocar y lo vamos a ver a través de las características de cada uno de estos hombres que nosotros vemos como discípulos de Jesús, pero que al final de cuentas también llegaron a errar. ¿Sí? Pero eso es una de las cosas que nosotros necesitamos entender, observar. Un discípulo es aquel que observa. Primero, ¿a quién? Y eso es algo que nosotros debemos de entender primero. El discípulo de Cristo es discípulo de Cristo. ¿Sí? Somos discípulos de Cristo. Pero Dios va a poner en esta tierra a un mentor, a una mentora. ¿Para qué? Para que a través de lo que tú como discípulo estás aprendiendo, principalmente como discípulo lo que vas a aprender es en la intimidad con el Espíritu Santo. El discípulo, la característica del discípulo es que tiene una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la intimidad con el Espíritu Santo? Si yo me vuelvo discípulo del apóstol antes de volverme discípulo de Cristo, cuando yo me acerque al apóstol sin tener una revelación precisamente de Cristo, lo que me voy a dar cuenta es muchas veces de sus fallas. Y eso es lo que regularmente como humanos, ¿sí?, y en la carne muchas veces nos fijamos más. El hombre tiende más a ver lo malo que lo bueno. El hombre tiende más a ver lo malo que lo bueno. Nosotros estamos acostumbrados a que una persona puede hacer 1000 cosas buenas por nosotros, pero si nos falla en una ocasión, esa falla tiene más peso que las 1000 cosas que hizo buena por nosotros. Y eso es lo que cambia precisamente cuando nosotros buscamos primero a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, puesto la mirada en el consumador. Yo tengo que poner primero mi mirada en Él para entender, ¿sí?, que hay alguien que Dios va a poner para que me ministre. Pero ese alguien no es perfecto. El que es perfecto es Cristo. Y que cuando yo vea las fallas de esa persona, lo que me invita precisamente Dios a hacer es a orar y a interceder por esa persona. Porque recuerden que lo que nosotros sembramos es lo que nosotros cosechamos. Regularmente, ¿cuál es el ejemplo que les pongo regularmente? Los papás con los hijos. Los hijos cuando ven un error de los padres, ¿qué es lo que hacen? Juzgar, señalar y criticar. Pero una de las cosas que Dios nos manda no es hacia nuestros padres, no es juzgar, ni criticar, ni señalar. ¿Quién lo dice? Dios. Pero en lo humano, nosotros en la carne, ¿qué es lo que hacemos? Sin una revelación del Espíritu Santo, lo que nosotros hacemos en nuestra carne es señalar, juzgar y criticar. Pero cuando vamos a la palabra, a la intimidad con el Espíritu Santo, lo primero que me dice el Espíritu Santo es, honra a tu padre y a tu madre. O dijo el Señor, en esa palabra dijo, júzgalos cuando ellos se equivoquen, señálalos cuando ellos se equivoquen, critícalos cuando ellos se equivoquen. No, entonces, ¿por qué es importante? Primero, en mi comunión íntima, yo primero tener que ir con Él. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Cuando nosotros criticamos a la simiente de donde nosotros venimos, no nos estamos dando cuenta que nos estamos juzgando, criticando y maldiciendo a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿me podrían traer una flor, por favor?
una de las flores. Por favor. Ya la flor ya la cortaron, pero ya ni modo. Ya no está en el rosal, ¿no? Pero el ejemplo muchas veces, y el apóstol Pablo lo dice claramente, cuando habla acerca del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel son estas hojas. Y que ellos, ay hermana, mejor no, es que ya no la quiero arrancar, ¿no? Pero bueno. Dice que ellos fueron quitados. No fue quitada la simiente, fue quitado, ¿sí?, algo que se produjo en la simiente, pero que al final de cuentas estaba mal. ¿Para qué? Para injertarnos a nosotros. ¿Por qué los quitó? Porque al final de cuentas, esa simiente, esa hoja, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero al final de cuentas, el maldecir, el no obedecer, el retar a Dios, es maldecirse a ellos mismos. Y Dios tuvo que quitarlos por un tiempo para que ellos aprendieran, para después volverlos a injertar. Porque Dios no se olvida, pero Dios necesita hacer esto para que ellos aprendan. Así que cuando hablamos de corrección, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros debemos de bendecir a la simiente de donde nosotros venimos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque es la raíz de donde nosotros venimos. ¿Por qué? Porque esta raíz o esta simiente tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Antes de que esta planta diera la hoja, ¿sí?, esa hoja estaba escondida dentro de este tallo. Cuando tú no te das cuenta, cuando tú estás creciendo, muchas veces no te das cuenta que tú estás escondido dentro de este tallo. Y que cuando tú estás maldiciendo este tallo, tú mismo te estás maldiciendo. Y Dios necesita que nosotros entendamos, pero eso es a través de la comunión. Por eso vuelvo a repetírselos. Primero, lo que Dios nos enseña es a ser sus discípulos, para después aprender a ser discípulos de hombres y de mujeres imperfectos, a ser hijos, ¿sí?, de unos padres que son imperfectos, pero que al final de cuentas Dios nos colocó en esa familia, Dios nos colocó en una congregación con la intención de ¿qué? De perfeccionarnos a través de el discipulado. Tú y yo en nuestras casas, cuando vivíamos bajo el techo de nuestros padres, estábamos siendo discipulados. Eso es lo que estaba sucediendo antes de que nos casáramos. Ahora, si ya tenemos hijos, nuestros hijos deben de entender que ahora ellos están siendo discipulados. ¿Por qué? Porque todo discípulo tiene un porqué y un propósito. Entonces, tu hijo tiene un porqué y un propósito. Y cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra en el capítulo 10, voy a dejar aquí la flor. Cuando Dios los llama, antes de que Él los llamase, dice la palabra del Señor que lo primero que hizo el Señor Jesucristo antes de llamarlos, lo primero que fue a hacer fue a tener ¿qué? Comunión íntima con el Padre. ¿Qué es lo que nos está enseñando yo, lo que les estoy explicando? Lo primero que hizo fue, antes de yo encontrar a esos hombres, lo primero tengo que ir con el formador de esos hombres. ¿Para qué? Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el mismo Dios, el Hijo, la palabra hecha carne, pero Él mismo nos está enseñando que Él se tiene que sujetar a lo que el Padre le está mostrando. ¿Ustedes creen que no conocía Él cómo era cada uno de ellos? Pero al final de cuentas Él se tuvo que sujetar al Padre, tuvo que ir a orar al Padre para después irlos llamando a uno por uno. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es aquel que observa, que ve, que analiza,
¿sí? Que ahora sí que medita lo que su mentor hace para que lo que su mentor hace, él también hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, espero que sí, ¿no? Estemos de acuerdo, porque si no, vamos a entrar en un conflicto en esta parte. Entonces, hay muchas cosas en las cuales un discípulo se va a enfrentar, pero eso es necesario para el desarrollo de su carácter. ¿Cómo nos enfrentamos o cómo es que nosotros crecemos? Cuando nosotros estamos en la escuela, ¿cómo mide nuestro rendimiento? ¿O cómo mide nuestro aprovechamiento? ¿Cómo se dan cuenta los maestros si tú y yo estamos aprendiendo? ¿A través de qué? De los exámenes. Es una prueba, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo el maestro primero? Enseñarte. Te enseñó los pasos. Ya pues depende de cada quien si los tomó, si los observó, los analizó, los meditó, para saber exactamente cómo tenía que seguir ese procedimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el maestro? Pues obviamente necesito que crezcas. Hay para todos los hijos que no les gusta hacer exámenes, ¿no? Cuando digo, ¿cómo van a medir si realmente estás entendiendo? Que desafortunadamente, bueno, no me voy a meter ahorita, pero ahora ya resulta que otra vez ya no puedes reprobar a nadie, ¿no? Que ya no puedes, digo, bueno, ok. Entonces, ¿cómo vas a medir el crecimiento? ¿Cómo vas a medir el crecimiento? Pero bueno, ya es otra cuestión, que ahorita no me voy a meter en eso. ¿Sí? Tienes que presentar el examen y conforme a las respuestas, tú tienes, el maestro observa, tendría que observar cuáles son las fallas, cuáles son las deficiencias y sobre qué tendríamos que trabajar. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, tú como mentor, si tú eres un mentor y estás discipulando, ¿qué es lo que tendrías que observar con tus discípulos? Tendrías que observarlos, mirarlos, checarlos, ¿sí? Y ver cuáles son las fallas para reprobarlos, para guiarlos, para corregirlos, para enseñarles. Yo por eso cuando estoy en la escuela de liderazgo, regularmente no les hago examen, o si les hago examen les digo, no los voy a reprobar, hermanos. No nos va a reprobar, no. Lo que quiero es que ustedes, ¿sí?, con sus propias palabras, me puedan explicar lo que ustedes han visto durante el trimestre. Y yo, viendo, oyendo, checando, me daré cuenta si han aprendido o hay algo que no han entendido. ¿Y qué es lo que necesito? Que si no son mis discípulos, hablar con su mentor para explicarle y decirle, refuerza esto con tu discípulo, refuerza aquello, porque no es que esté fallando, simplemente no ha tenido una comprensión, pero necesita ser perfeccionado. ¿Sí? Y eso es lo que vemos precisamente con Pablo, bueno, con Bernabé. ¿Te acuerdan? Ya hemos hablado y la palabra de Dios lo dice. Cuando tiene la discusión Bernabé con Pablo, ¿por quién? Por Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos en la primera de cambios, en una ocasión, cuando los aprisionan y los tienen ahí, Juan Marcos dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y se les fue. Y Bernabé le dice, vamos a traer a Juan Marcos, y Pablo se acuerda de la falla de Juan Marcos. ¿Y qué le dice? No, yo no lo quiero, Estamos hablando del apóstol Pablo. Dice, yo no lo quiero. Y hay una discusión y se separa. Pero ahí entra un maestro, Bernabé, que ve las fallas, pero no ve las fallas para criticarlo, ve las fallas para corregirlo. Y cuando es corregido, dice, libros más adelante, no me acuerdo del Evangelio, dice la palabra de Dios que Pablo está pidiendo apoyo, ayuda, y escribe en la carta, me es necesario que me envíen a Juan Marcos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que hubo un mentor
que tomó a ese discípulo, que vio sus fallas, pero no para criticarlo, no para señalarlo, no para juzgarlo, sino para impulsarlo, para cumplir con el propósito, porque Bernabé no sabía que Pablo más adelante iba a necesitar a Juan Marcos. ¿O sí lo sabía? No. Pero tú muchas veces no sabes a la persona que estás discipulando si en un determinado momento Dios lo va a necesitar para una obra poderosa. ¿Qué? Les voy a... Porfa, ¿no? No, ¿quién se la? Entonces, es necesario, gracias. ¿Se la puedes dar a la hermana, por favor? Gracias. Entonces, vamos a ver algunas características, porque ya me aventé mucho en esta parte. Pero vamos a ver algunas de las características de algunos de esos discípulos. Le digo, si empezamos con los 12, no vamos a terminar. Lo voy a dejar hasta el último. Primero vamos a entrar con Tomás. Y regularmente siempre que hablamos de Tomás dice, ay, fue el que dijo, hasta no ver, no creer. ¿Cuántos de nosotros en algún determinado momento hemos dudado? ¿En qué momentos complicados y difíciles hemos pasado por esos momentos? Dice la palabra, dice que fue él quien dudó, pero después de esto creyó. Era uno de los 12 discípulos, ¿sí? Dudaba de que Jesús hubiese resucitado. ¿Cuántos de nosotros en algún determinado momento hemos escuchado testimonios de alguien más? De lo que Dios ha hecho, de lo que Dios, cómo se ha levantado, cómo los ha sanado, cómo los ha bendecido. Pero tú estás pasando por una situación difícil donde tú dices que Dios no te ha hablado, que Dios no te ha dicho nada, y que en esos momentos empiezas a dudar de que Dios realmente te está escuchando, ¿no? Pero aquí vemos a través precisamente de Tomás a un hombre o una mujer, puede ser en este caso alguien que esté pasando, que dudó. Pero ¿cuál fue la característica del Señor Jesucristo para con él? Por eso vamos a ver, cuando le dicen, el maestro ha resucitado. Trato de imaginarme las escenas en esos momentos, de decir, imagínense, están pasando por el dolor, vieron a su maestro 3 días antes estar siendo crucificado. Para la idea, el pensamiento de Tomás, él no tenía la capacidad de entender que alguien podía venir de la muerte a la vida, aunque ya había visto ¿a quién? A Lázaro. Aunque ya lo había visto a Lázaro, aunque había visto lo que había sucedido, aún así dudó. ¿Cuántos de nosotros Dios ha hecho un milagro en tu vida? Dios ha hecho algo grande, pero cuando pasas por otra situación difícil y se tarda Dios en contestarte, ¿cuántas veces no has dudado? Pero ¿cuál es lo maravilloso de esto? Que aunque dudó, el Señor Jesús no lo desechó. Se le presentó y le dijo, no seas incrédulo, sino cree. Y hay una palabra que da en ese momento que nosotros escuchamos y que esa palabra es de bendición. Dice, porque bienaventurados todos aquellos que sin ver, creerán. Pregunto, ¿ustedes han visto a Cristo personalmente? ¿Y entonces por qué están aquí? O sea, no lo han visto así personalmente. Bueno, muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué están aquí? ¿Y qué dice la palabra ahí? A través de Tomás dice, bienaventurados todos aquellos que sin ver, creerán. Estaba profetizando el Señor Jesús acerca de cada uno de nosotros. Tomás representa a todos los que han dudado alguna vez. ¿Cuántos han dudado? Ni me digan, ya no digan, no levanten la mano. No, yo soy uno de esos. Y nos recuerda que Jesús no teme a que tú le preguntes algo, sino que Él en algún determinado momento de tu vida se va a dejar
encontrar. Él siempre va a dejar que lo encuentres en algún determinado momento de tu vida. Lo más fascinante es que cuando, hay otra palabra ahí mismo, que cuando Él le dice y se le presenta, en ese momento, yo creo que en ese momento Tomás dejó de dudar, porque dice la palabra que se desplomó, se arrodilló delante de Él y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántas veces tú has dudado, pero cuando Dios ha hecho algo grande en tu vida, en ese momento te desplomas delante de Él y dices: Señor, tú eres mi Dios? ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hay otro personaje que es Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos. Era alguien de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es cierto. Si lo vemos en estos tiempos. Pero en aquellos tiempos los cobradores de impuestos eran muy mal vistos. ¿Por qué? ¿Cuál era la característica de los cobradores de impuestos? Que llegaban y te decían, agarraban, hacían sus sumas y decías: ay, debes como 20,000 pesos de impuestos, pero más mi comisión, más, no, pues ya debes como 40,000, ¿no? Esa era la característica y no los querían. A Mateo no lo querían las personas. ¿Por qué? Porque precisamente era un cobrador de impuestos. ¿Cuál era la característica de Mateo? Dejó todo. Cuando el Señor Jesús llegó y le dijo: ven y sígueme, ¿qué tanto le predicó? Llegó con un mega rollo así de, como muchas veces nosotros en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo voy a evangelizar a esta persona? No, es que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y llegó y le dijo: ven y sígueme. Pero, ¿cuál era la característica de Jesús? Es que eso es algo que también necesitamos entender. ¿Qué estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo Mateo? Mateo estaba observando durante todo el tiempo del peregrinaje de Jesús, hasta ese tiempo. Mateo, ¿qué era lo que hacía? Observaba, veía, analizaba. El Espíritu Santo le estaba hablando a su corazón. Por eso cuando Jesús llega y le dice: ven y sígueme, a él no le importó ser el recaudador de impuestos, tener dinero, porque más adelante dice: si a alguien le debo, le regreso lo que le debo, ¿y cuántas veces más? O sea, imagínense cuánto dinero tenía Mateo. Pero hubo una palabra del Señor que solamente le dijo: ven y sígueme. ¿Cuál tendría que ser una de las características de nosotros en nuestro caminar diario? El reflejar a Jesús. Hay ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, yo lo entendí, que muchas veces yo le predicaba a mucha gente. Una ocasión en la escuela, le predicaba tanto a 2 compañeros de la escuela, tanto les predicaba acerca de Cristo. Y bueno, hasta la fecha, no sé, ya tiene muchos años que no los veo, pero en ese momento, mientras que yo les predicaba, ninguno de ellos entregó su vida a Cristo. Pero alguien más que estaba ahí y que me dijo un día: mientras que les predicabas, yo escuchaba atrás. Así llegó y me dijo: mientras que tú les predicabas a ellos, no me predicabas a mí, le predicabas a ellos. Y un día llegó y me dijo: le entregué mi vida a Cristo. No, mi corazón acá se hace. Y me acordé precisamente de este pasaje. O sea, dices: ¿quién está observando? ¿Quién te está observando? ¿Quién te está viendo? Muchas veces al que le estás predicando, le estás sembrando, pero ni siquiera en ese momento te va a escuchar. Pero hay alguien más. ¿Hay alguien más? Que tú dices:
¿qué pasó? ¿No? Pero bueno, ¿qué fue la característica de Tomás? No volvió atrás. No le importó haber dejado sus riquezas por seguir a Cristo. Hay muchas ocasiones que hay personas, y lo vemos con el joven rico, ¿no? Maestro, ¿qué podría hacer para ganar la vida eterna? Ya cumpliste con los mandamientos, los he cumplido todos. Órales. Bueno, trato de imaginarme al Señor Jesucristo asombrado, ¿no? Que dijo, órale, este joven ha cumplido con todos, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo conocía el corazón de ese joven. ¿Y qué le dice? Solamente te falta una cosa. Vende todas tus propiedades y dáselo a los pobres. Pídeme todo menos eso. ¿Y ahora dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Ahora dónde me voy a ir a comprar esta ropa? Ahora yo vi los tenis de marca, vi el coche último modelo, vi esto, vi el otro, ¿ya no me lo voy a poder comprar? Mateo dejó todo. El joven rico le importó más su dinero. Mateo lo dejó todo atrás. ¿Ok? ¿Seguimos? Y aparte de eso, alguien muy importante, él es uno de los discípulos que escribe uno de los evangelios. Fíjense qué honor tiene y qué impacto tiene Jesús en la vida de Mateo, que el Espíritu Santo lo lleva a escribir el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Él es con el que empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Jesús nos enseña que Él no se fija en lo que nosotros hicimos, sino en lo que nosotros podemos llegar a hacer. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces Mateo 9 dice, Jesús le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Imagínense que un día llegue el Espíritu Santo y le diga, háblale a ese hombre o háblale a esa mujer, y nada más dile que yo lo amo. Y en el momento en que tú le digas, Dios te ama, en ese momento se arrodille, le pida perdón al Señor y entregue su vida por completo. Yo muchas veces he querido, yo me he imaginado eso, Señor. Yo sé que muchas veces nos estamos aventando nuestros rollos y cómo vamos a evangelizar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer el otro. Pero ¿qué pasaría si un día solamente me dices, ve, dile a ese hombre que yo lo amo? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en tu corazón? Yo en ese momento le diría al Señor, tú todo lo puedes. Para ti no hay nada que sea imposible. ¿Ok? Seguimos con Natanael. ¿Se acuerdan quién es Natanael? Dice que el Señor Jesucristo un día dijo que lo vio. ¿Por qué lo vio? ¿Dónde estaba? Debajo de una higuera. Dice, el que fue visto cuando nadie más lo veía. Fue presentado por Felipe a Jesús, otro hombre de Dios. ¿Cuál era la característica de Felipe? Híjoles, ¿ya leyeron el libro de Hechos? ¿Ya leyeron quién fue el que le predicó al etíope? Bueno, era un evangelista, por eso dice que lo trajo. Dice, Felipe fue el que lo llevó. Fue el que lo llevó a Cristo. ¿Sí? Felipe fue el que lo llevó a Cristo. Fue presentado por Felipe. Dudó al principio de seguir a Jesús. Al principio dudó. ¿Cuántos de nosotros cuando llegaban y nos predicaban y todo el rollo decía sí, pero no? Sí, pero me van a criticar. Sí, pero me va a juzgar mi familia. Sí, pero ¿qué van a decir de mí? Y estabas entre el estire
y el afloje, ¿no? ¿Voy o no voy? Hay muchos que nos ha llegado a pasar así, bueno, sí. A mí, 5 años antes de llegar a los pies de Cristo, me predicaron 2 veces. 5 años antes de entregar mi vida a Cristo, 2 veces me predicaron. Y en una ocasión tuve la osadía de decir, ¿para qué voy a tu iglesia si Dios está en todas partes? Y sí es cierto, Dios está en todas partes. Pero lo que no sabía, y fue lo que el Señor me reveló, dijo, yo estoy en todas partes, pero no estaba en tu corazón. Sí es cierto. Dios está en todas partes, pero no está en el corazón de las personas. Y necesitamos ¿qué? Compartirle el registro. Nos revela que Jesús nos conoce y conoce lo más profundo que hay en nuestro corazón. Jesús, una de las cosas que hace es que nos ve en secreto. Porque cuando le llama a Natanael le dijo, yo te vi. Te vi. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos está viendo constantemente. Pero ¿dónde nos ve más constantes? ¿O qué es lo que Dios busca en cada uno de nosotros? Vernos en la intimidad. Fíjense, hace rato mientras que estaban en la penúltima canción, en el penúltimo canto, una característica que antes yo tenía era que yo necesitaba estar rodeado de mucha gente. Yo quería siempre estar rodeado de mucha gente. Y era una necesidad, tanto que yo buscaba a la gente. Tenía miedo de quedarme solo. Es más, muchas veces llegué a decirle a mi mamá en aquellos tiempos que yo me sentía solo. Pero mientras que estaba en la parte de atrás escuchando el canto, dije, ahora no tengo miedo de quedarme solo. Es más, hay ocasiones en que busco estar solo, porque sé que no estoy solo, sé que Él está conmigo. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios necesita que estemos en la intimidad con Él. Natanael tenía esa característica, dice, mientras que nadie lo veía, yo te vi. Y hay alguien que a lo mejor está pasando por una situación donde dices, nadie me hace caso, nadie me observa, nadie me ve. Tú podrás a lo mejor manejarlo en lo terrenal, pero si tú lo estás buscando a Él, Él te está observando, Él te está viendo. Y lo mejor del caso, que Él está puliéndote mientras que nadie te hace caso. Y eso es lo más maravilloso. Yo hoy en día es algo que valoro, que cuando nadie me ve, cuando nadie me llama, cuando nadie está conmigo, Él está. Y antes era un sufrir para mí eso, Era un sufrir que nadie me hablara, era un sufrir que nadie, oye, una llamadita, oye, todo eso. Para mí era un sufrir. Pero ahora ya no. Ahora si yo estoy tranquilo y estoy ahí, le digo, Señor, gracias. Porque si hay alguien que no me está observando, si hay alguien que no esto, sé que tú estás haciendo algo. Y eso es lo que valoro, que tú estás haciendo algo. ¿Sí? Porque lo decía el apóstol Jorge, hay tiempos de invierno, hay tiempos de primavera, hay tiempos de verano. Y a lo mejor te tardas en entenderlo. Que hay momentos, decía ayer la pastora Sachiel cuando estábamos ahí, dice que la querían mandar a Suecia. No sé si estabas tú, la querían mandar a Suecia. Y dices, es que en Suecia, pues ¿cuánto tiempo no hay sol? ¿No? Hay mucho tiempo que no hay sol, y ustedes saben claramente que el sol influye
en nuestro ánimo. Que cuando vives en un país donde casi no hay sol y todo eso, el índice de depresión es muy alto. ¿Sí? Es muy alto esa parte. Pero ahora entendemos que cuando estamos pasando por momentos de invierno, ¿qué es el invierno? Pues las noches son más largas, hay frío. Es más, luego a veces ni quieres salir, ¿no? Estás ahí y dices, quisiera quedarme en mi casa. Pero estás entendiendo que ahora, ¿sí?, hay alguien que a pesar de que los demás no te observan, no te ven, no te hablan, no esto, no el otro, pero tú lo estás buscando, Él está haciendo algo. Y si lo entiendes, no vas a echarle la culpa a los demás, no vas a echarle la culpa a mí, al pastor, vas a decir, es que el pastor ni me busca, no es cierto, ¿no? Sino vas a entender que Dios está haciendo algo contigo. Y mientras que a nadie veía a Natanael, Él lo estaba observando, mientras que nadie lo veía. Dice en Juan capítulo 1 versículo 48, dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Andrés, hay una característica, no me había fijado mucho en esta parte, pero ahora lo estaba viendo con Andrés. ¿Quién era Andrés? Era alguien más que llevaba a mucha gente a Jesús. Una característica de Andrés es que él llevaba a mucha gente para que conocieran y para que estuvieran con Cristo. ¿Era el hermano de quién? De Pedro. Vamos a ver quién la atinamos. Era el hermano de Pedro. Fue a los primeros a los que el Señor Jesús llamó. Fue a los primeros discípulos. Llevó a Pedro, fíjense, llevó a Pedro, a Jesús y a muchos otros. ¿Qué significa esto? Muchas veces, Andrés, lo que significa es no necesitamos ser protagonistas para tener un impacto eterno. A veces, no sé tú, pero a veces quisieras, yo quisiera estar aquí arriba y predicarles y que todos me vieran, no sé. Pero a Andrés no. A Andrés no le importaba si lo veían, si lo elogiaban, si lo alababan, si le decían, qué bueno eres, ¿eh? A él lo que le importaba era llevar a gente a los pies de Cristo. Y algo que me llamó la atención es esto, que cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos, bueno, llegaron sus discípulos y le dijeron, ya mándalos a su casa. ¿Por qué? Pues es que ya llevan muchas horas aquí, no han comido. ¿Y qué le dice? Denles ustedes de comer. No, pues ya mi tarjeta de guardadito está en ceros. Ya me lo gasté con la última coca que me fui a comprar hace rato. Entonces empezaron ahí, no, pues no tenemos. Pero no me había fijado, no lo había puesto atención, que el que trajo al niño con los panes y los peces, fue Andrés. Yo me quedé así, dije, chis, todos nos fijamos en el niño, la fe del niño y esto y el otro, pero el discípulo, uno de los discípulos, Andrés, que tenía la intención siempre de llevar, o sea, no protagonizar, sino cumplir con su función, fue el que vio al pequeño y lo trajo. No le importó que traía nada más 2 canastitas, una de panes y una de peces. Mientras que todos los demás estaban preguntándose, híjole, a ver, multiplica, ¿cuántos son? Es como si le dijera ahorita, a ver, ¿cuántos son ustedes? A ver, no, pues 100 pesos por persona, no, pues no, ya no me alcanzó. Ya se me fue ahí, ¿no? Pero imagínense, ahí dice, eran 5,000 personas sin contar los niños y las mujeres.
Pero Andrés tenía esa característica. Él veía los pequeños detalles. Él veía a una persona y decía, este necesita de Cristo. Yo no necesito tener un púlpito, no necesito estar al frente, no necesito que me observen. Necesito cumplir con mi función, que la gente conozca de Cristo. Y es uno de los apóstoles, es uno de los que estamos hablando que conocieron. Ya voy a terminar porque ya me tardé mucho tiempo. Hay otro que voy a hablar, una característica, Judas. Y no es Tadeo, si es el Iscariote. Judas, la característica que al final de su tiempo lo marcó y lo sigue marcando hasta el día de hoy es que él nunca supo volver. Él nunca supo volver. Estuvo cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos. Él estuvo cerca de Jesús, pero su corazón nunca estuvo con Cristo. ¿Y cuál es? Dice, bueno, fue uno de los 12. Le importó más el dinero. ¿Por qué? Acuérdense cuando llegó la mujer y le vierte el perfume. ¿Y qué fue lo primero que hizo Judas? Pues lo que le interesaba y en donde estaba su corazón. Hubiéramos vendido ese perfume que era tan caro y se lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Pero por qué quería hacer eso? Dijo, no, pues lo vendemos, vamos a ponerle un perfume. ¿Cuánto vale un perfume caro? Caro, no van a decir, un perfume caro, ¿cuánto? ¿5,000? Se le agarró y decía, a ver, ¿cuánto lo ven? No, 5,000 pesos. Ay, mira, y yo soy y él es el que llevaba la administración. ¿Qué dijo? 5,000 menos mi impuesto, menos mi tajada. No, pues de los 5,000 llegan 2,500. Los otros 2,500 se quedan para mí. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba puesto en Jesús. Y Jesús lo conocía, Y Jesús lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Yo me imagino que el Señor Jesús creía y tenía fe de que Él pudiera cambiar. El estar cerca de Jesús no es lo mismo que amarlo. El estar cerca de Jesús no es lo mismo que amarlo. Y eso, cuando lo estaba analizando y lo estaba viendo, dije, Señor, el estar cerca de ti no significa que yo te ame. ¿Y cuál fue lo que sucedió con él? Él cometió un pecado. Y todos de nosotros cometemos pecados, ¿cierto o no cierto? En algún determinado momento de nuestra vida. Pero hubo algo en él que no cambió. No se arrepintió. Se llenó de tanta culpa, ojo, se llenó de tanta culpa que en lugar de buscar el arrepentimiento, la culpa lo hizo que se alejara. Él no volvió. Y cuando algún hermano de la iglesia se llega a ir de aquí, yo muchas veces antes no lo entendía y me duele, no les voy a decir que no, pero antes me dolía mucho y le decía, Señor, que regresen. Pero a lo mejor ellos no querían regresar aquí. Y después entendí, Señor, si no regresan aquí, pero que regresen contigo. O sea, si ellos se alejan, que a lo mejor se vayan de la congregación, pero que se acerquen a ti. Eso es lo que me interesa. Platicábamos hace rato de algunos hermanos y decían, si se fueron a otra congregación, qué bueno.
gloria a Dios. A lo mejor me duele, a lo mejor esto, a lo mejor el otro. Pero lo que me interesa y lo que yo quiero es que ellos no se alejen del Señor. ¿Sí? Y la característica de Judas es que él ya no regresó. Él falló y en lugar de arrepentirse, fue más su culpa que su arrepentimiento. Hablamos de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que era muy impulsivo, era valiente, y si no me creen, cuando van a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que hizo? Se agarró, vio al soldado y dijo: a ver, presta, ¡faz! Y le cortó la oreja. O sea, no me digan que no era valiente. Pero hubo un momento de debilidad, que cuando lo empiezan a seguir y le empiezan a decir: tú eras discípulo de Jesús. No. Yo ni lo conozco. ¿Cuántas veces alguno de nosotros en algún determinado momento de nuestra vida llegamos a negar al Señor? Todo con tal de ¿qué? De irme a la fiesta, de irme al land. ¿No? Todo con tal de ¿qué? De que la chava o el chavo que te gustaba, este es para mí o esta es para mí, ¿no? Oye, pero eres cristiano. Sí, pero yo tengo que reconocer, yo hice eso. Muchas veces lo llegamos a negar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con él? ¿El Señor Jesús lo desechó? Cuando tú le has fallado, ¿te has desechado? No. ¿Quién de ustedes es impulsivo? ¿Quién de ustedes a la primera de cambios hasta las lo tienen que agarrar? ¿Has visto esos sketches que sacan de repente, que llegan, están en una zapatería y llega alguien y le dicen: aquí venden zapatos? Hay uno de los que le va a contestar y llega el otro y le amarra le pone cinta en la boca para que no hable. No, o sea, porque lo primero, o sea, es como: no, aquí vendemos carnitas, ¿no? Llega así. O sea, ¿qué es lo que hace? O sea, son aquellos que de repente algo les sucede y se transforman como Hulk en ese momento. Le sale Bruce Banner. Ah, no, ese es Bruce Banner, ¿no? El otro es Hulk. De repente. Pedro era así. Pedro era impulsivo. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Cuando Él resucita, lo primero que hace es llamarlo aparte. ¿Para qué? Para restaurarlo. ¿Cuántos de nosotros por algún impulso hemos lastimado o hemos hecho algo indebido? Hemos lastimado a alguien, ¿no? Pero el Señor quiere llegar contigo y decirte: a ver, tranquilo. Y empieza, a través de sus palabras, empieza a moldearte y a transformarte, ¿no? Y por último, ya para terminar, ya para que oremos. Regularmente a mí me gusta mucho Juan. ¿Por qué? Juan era un joven cuando lo llamó el Señor. Y era un joven también impulsivo, igual que su hermano. Ya no hablamos de Santiago, de Jacobo, que ya no hablamos de Jacobo. ¿Por qué? Porque la característica de Jacobo es que era muy impulsivo. Les llamaban a los dos los hijos del trueno, que decían: no reciben al Señor Jesucristo, no, que a ver, deshazlos a todos, que se mueran. ¿Tú llegarías con eso a decirles? ¿Pero cuántas veces lo has pensado? ¿Verdad? Sí. O sea, me dicen: no lo he dicho, pero ¿cuántas veces lo has pensado? ¿No? ¿Pero qué pasó con Jacobo? Era un hombre valiente, era un hombre esforzado. Y fue el primer mártir. ¿Por qué? Muchas veces decían: no, pues es que
Pedro era el que tomaba las decisiones, Juan el que tomaba las decisiones, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Hechos, dice que hay un asunto que están discutiendo todos los apóstoles y se levanta Jacobo y dice, a ver, esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Y entonces Satanás ve y dice, este es el cabecilla de todos. Mátenlo. Eso es lo que hace Satanás. Siempre trata de buscar a quien es la cabeza para darle cuello. Por eso es muy importante que oremos por todos los que son cabeza de familia, por todos los que están al frente, tus maestros, tus maestras, los gobernantes, el presidente, presidente o presidenta. ¿Okay? Es muy importante que oremos, que oren por nosotros, por favor, ¿no? También esa parte. Pero ya me salí porque me fui a Jacobo y estaba yo con Juan, ¿no? Y con esto termino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla, él mismo se autonombraba, fíjense qué sencillito era, yo creo que era argentino. Perdón, nadie de los que ven en Argentina, porque estamos a decir, ¿no? Sí, porque nos ven en Argentina, Nos ven en Argentina. ¿Qué decía? Él llegaba, cuando se presenta dice, sí, por eso digo, perdóneme, perdón, pastor, Digo, él llegaba y se presenta, ¿cómo? Dice que cuando precisamente el Señor Jesucristo llama a Pedro, ¿qué dice Juan de él mismo? Iban ahí caminando el Señor Jesús con Pedro para restaurarlo y dice, y atrás de ellos venía el discípulo amado. Órales, ¿no? Juan llegaba y decía, a mí es al que el Señor me ama, ¿no? Es el que el Señor me ama. Pero ¿cuál era la característica de Juan? Se quedó, fue el único que se quedó hasta la cruz. O sea, él dijo, yo permanezco delante de mi Señor. Lo acompañó al Señor Jesucristo en momentos clave. Hay algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas veces que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, pero favorece al que más le busca. O sea, Dios no tiene favoritos. Pero si tú no lo buscas, dice Dios, ¿qué hago? Pero si tú lo buscas, Él te va a favorecer. Y Juan era un hombre que siempre estuvo ahí. Era un hombre que siempre estuvo ahí. Tanto es así que fue el único de los discípulos que murió de vejez. Mientras que a todos los demás los mataron a espada, les cortaron la cabeza, los crucificaron, a Juan fue el único que se le permitió morir hasta que llegara su tiempo. Pero ¿cuál era la característica? Que su corazón estaba unido al corazón de Cristo. Entonces, necesitamos entenderlo. ¿Cuál es la característica que tú tienes? Ya no voy a hablar de los demás porque me faltan los demás y si no, pues vamos a terminar hasta mañana. Y no quiero. Ya las hermanas que estuvieron ayer aquí ya recibieron mucha bendición, estuvieron. No pudimos estar nosotros porque decíamos, no, es que no queremos que nos corra de nuevo la pastora Sachel. Porque dijimos, es congreso de mujeres, ¿no? Debemos estar aquí. Pero, ¿qué tipo de carácter o con qué tipo de discípulo te identificas tú? Y es cuando te pregunto, ¿qué tanto pesan tus fallas para alejarte de Él?
¿O qué tantos pesan tus fallas para no poder cambiar? Porque le decía yo, y lo he dicho muchas veces, no le voy a decir que hoy en día no batallo con eso, batallo. Pero antes yo era de las personas que no me podían decir ni mi alma porque ya me sentía yo. No me podían hacer caras porque ya decía que no me amaban. No podía llegar y que nadie me hablara porque ya me sentía ignorado. ¿Sí? Si nadie me hacía caso, aún estando en Cristo, llegaba a caer en depresiones. Pero el Señor tuvo que tratar y sigue tratando. Bueno, les voy a mentir, porque Satanás dice: yo te conozco, nada más te estoy observando. Dice: yo sé que tú flaqueabas de eso. Dice: y en el momento en que vuelvas a flaquear, ahí voy a estar, dice Satanás. Por eso una de las cosas que yo le digo al Señor, y es lo que Pablo decía, yo le he rogado 3 veces al Señor, yo le rogaba muchas veces al Señor: Señor, no permitas que caiga en depresión. Hasta que el Señor, ya se los he comentado muchas veces, en un tiempo de oración me dijo el Señor a mí directamente: ¿no te cansas? Dije: ¿no me canso de qué? ¿No te cansas de estar todo el tiempo en depresión? Y en ese momento me dijo: ¿qué has ganado? No, pues nada. ¿Y entonces? Así me lo dijo, no les voy a mentir. Así me lo dijo. ¿Qué has ganado? Pues nada, no crecer, no esto, no lo otro. ¿Y entonces qué vas a hacer? Le dije: perdóname primero. Y lo segundo es creerte a ti. Y el día, y lo he platicado muchas veces, y el apóstol también lo sabe, el día que se fue el apóstol, el apóstol y la profeta se fueron para Panamá, ese día fue mi prueba de fuego. Porque vamos, los despedimos en el aeropuerto, lo primero que me habían dicho es: no sabemos cuándo regresemos, o si regresamos. Y cuando regresé al departamento, me senté en el piso, casi me pongo a llorar, y yo decía: ¿y ahora qué voy a hacer? Y en ese momento, se los digo literal, el cuarto se empezó a llenar de oscuridad. Y sentía un peso de soledad que hace muchos años no sentía. Así literal. Pero cuando estaba casi, era de día, eran las 9 de la mañana, 10 de la mañana, no me acuerdo. Pero vi claramente cómo el cuarto se hacía oscuro, cómo sentía frío y cómo sentía esa soledad que hace años no sentía y que me estaba invadiendo. Pero en esos momentos llegó él y me dijo: perdón, pastor, pues ya lo sabe él, ¿no? Pero me dijo: él es más importante que yo. Así me lo dijo: él es más importante que yo. No. Entonces se disipó la oscuridad y la soledad que me estaba invadiendo y me levanté. Le dije: Señor, gracias. Porque hay ocasiones en que conoce el Señor nuestro corazón y a veces te va a hablar de una manera sutil, de una manera
tierna, de una manera en que te va a decir necesito y te abraza y te apapacha y te dice esto. Pero va a haber momentos en que el Señor te va a decir, a ver, ¿cuántas veces ya hemos estado en esto? ¿Cuántas veces te lo he repetido? ¿Y por qué no me has creído? Pero tiene que trabajar con nuestro carácter, tiene que trabajar con nuestras fallas. ¿Y qué tienes que hacer? Te va a hablar Dios de la manera en que necesita hablarte. Si necesita hablarte fuerte, te va a hablar fuerte. Si te necesita hablar con amor, te va a hablar con amor. Te digo que en los momentos en los que yo ahora, te digo que antes yo no quería estar solo, pero ahora cuando estoy solo, lo disfruto. Porque me puedo llegar, me puedo acostar, me puedo arrodillar, me puedo sentar, me puedo donde yo esté y quiero apartarme de todo, sé que Él está ahí. Y digo, o sea, ya. A lo mejor ahorita nadie me habló, nadie me peló, nadie esto, nadie el otro, nadie aquello, pero no me importa. Y no es que no los ame, hermanos, los amo y créanme que si ustedes me hablan y me saludan, y yo feliz de la vida. Pero ahora si estoy solo y no me hablan y me vieron y se hicieron como, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice el dicho? Bueno, no me acuerdo. Yo llegado con la pastora y de repente dije, vi al hermano, vi a la hermana y no me hicieron caso. Ni me saludaron. Y les digo, pues a lo mejor no me vieron. O a lo mejor ya les caí gordo. A lo mejor ya les caí gordo. Pero le digo, pero no por eso me voy a sentir mal. Si los veo, los saludo, ¿no? Y a lo mejor les digo, hermano te vi o hermana te vi. Ay, pastor, no lo vi. No te preocupes. El color no me ayuda mucho. Y menos en la noche. ¿No? Pero no te preocupes. Algo que he entendido es precisamente eso. Dios necesita moldear nuestro carácter. Cada uno de estos hombres que vimos ahorita tenían una falla. Pero Dios siempre ha estado con ellos, siempre estuvo con ellos y siempre está con nosotros. Ponte de pie. No quiero tardarme más, solamente orar para despedirnos. Ok. Ya no pude hablar de los otros, creo que hablé de 5 o 7, no me acuerdo, ¿no? Iba a hablar de los 12, pero porque me faltaron los otros todavía. Cada uno de ellos tiene su característica. O sea, tú dices, híjole, ¿a poco este era así? Sí, este era así, y este era el otro, y este era aquello. O sea, tú dices, uno era impulsivo, el otro era depresivo, el otro era, era muy agresivo, ¿no? El otro, pues nadie lo veía, al otro todos lo odiaban, ¿no? Y algo que me llama la atención precisamente es el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él se convierte, nadie se quería juntar con él. Me faltó el celote. ¿Quién es? Ay, se me fue el nombre. Simón. ¿Quién era Simón? Era un celote. ¿Quién eran los celotes? No eran los de los celos, ¿eh? No, era bien celoso el Simón. No. Era un celote. ¿Quién eran los celotes? Era una guerrilla. Era una guerrilla, era un grupo armado que estaba en contra de los romanos y que llegaban y pues les daban cuello a todos los que se encontraban por ahí. Y era un hombre precisamente de guerra. ¿Y qué nos enseña Dios con eso? Que no es con espada ni es con ejército, sino con su espíritu. Y Él lo entiende y deja las armas
Y con esto termino, ahorita que me acordé de Simón, se me pasó eso. Hace muchos años conocí a un hombre, y es literal. Lo conocí de casualidad, un día íbamos, no me acuerdo, creo que iba a ver al apóstol, porque el apóstol vivió por acá, en Juan de Dios Pesa. Y de repente de la unidad donde vivía el apóstol en ese tiempo, salió un hombre, y no me acuerdo por qué lo conocí, pero era un hombre con muchas cicatrices, tanto en la cara como en el cuerpo. Y se puso a platicar conmigo y me dijo: te voy a platicar mi vida. Dice: yo fui narcotraficante, fui escolta de un narcotraficante. Dice: yo estaba lleno de droga, de mujeres, de alcohol, tenía todo, me pagaban, me daban dinero. Muchas veces nos emboscaron y muchas veces me llegué a salvar, Dice: pero en una ocasión sí fue algo muy impactante, porque ya le habían predicado, no sé quién le había predicado de Cristo, pero él no quería entregar su corazón a Cristo. Pero dice que en una ocasión hubo una emboscada de otro grupo, donde llegaron y donde estaban ellos los empezaron a matar. Y si de repente, dice, y empiezan a matar a sus compañeros y lo hieren a él, lo hirieron nada más, pero obviamente de la bala lo tiró. Dice: y de repente perdió el conocimiento durante un tiempo, y de repente él despierta con sus compañeros hacia alrededor, muertos, y empieza a escuchar voces. ¿Quiénes eran? Pues los otros del otro grupo. ¿A qué venían? A rematarlos. Venían a rematarlos. Dice que él agarró y dijo, en ese momento se acordó que le habían predicado de Cristo, y que empezó en ese lugar acostado a pedirle perdón a Dios. Dice: le empecé a pedir perdón a Dios por las cosas que había hecho. Y decía: pues ya, porque cada vez escuchaba las voces más cerca, y llegaba y escuchaba nada más ¡pah! Y se acercaban más y ¡pah! Porque iban rematándolos uno por uno. Dijo: pues ya. Pero casualmente llegan con él y lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto y se fueron. Dice: yo me levanté como pude, me fui, llegué con quien me predicó y le entregué mi vida al Señor. Dice: y hoy, si antes no me importaba mi vida por la droga y por todo eso, ahora menos me importa mi vida por Cristo. Y era un hombre, si tú lo veías, la verdad sí se veía. Dije: ay, qué bueno que ya estás en el Señor. Porque la verdad, si tú lo veías, estaba lleno de cicatrices de la cara. Entonces, pero el Señor hizo eso. Y entonces me acuerdo precisamente, te digo, el apóstol Pablo, nadie se le acercaba porque decía: este nos perseguía para matarnos, ¿cómo te atreves? Pero hubo un hombre llamado Bernabé que no le importó la historia de Pablo, de Saulo, sino lo que le importó. Dijo: tú entregaste tu vida a Cristo, tuviste un encuentro personal con Él. Si el Señor te llamó es porque tú tienes un propósito. No sé cuál sea tu propósito, pero yo voy a estar contigo. Creció y después tuvieron una discusión y se separaron, ¿no? Pero aún así Pablo fue un hombre de Dios que reconoció sus fallas y que le dijo claramente al Señor: yo le he rogado 3 veces que quite este aguijón de mi carne,
Pero este aguijón en mi carne Dios lo ha puesto precisamente para que yo no me desvíe del evangelio. Muchas veces a lo mejor tú y yo podemos tener un aguijón en nuestra carne, algo que con lo que batallamos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no lo quitas? Y llega el Señor y te dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo a veces, como les he dicho, a veces batallo con situaciones emocionales. ¿No se lo va a decir? Pues de franco. Batallo de repente con eso. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que dentro del temperamento, entre los temperamentos y personalidades, yo soy, bueno, tenía una tendencia melancólica. Y los melancólicos saben que de repente están, pobre de mí, ¿no? Y batallo de repente con eso porque, híjole, esto y el otro y aquello y los problemas y el otro y aquello, y de repente me empiezo a hacer chiquito. Y es cuando llega el Señor y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo ya te libré. Y es cuando le digo, Señor, reconozco mi debilidad y reconozco que te necesito, que si tú no me levantas yo me caería, pero sé que cuando lo reconozco tú me fortaleces. Y me levanto y digo, a ver, cambiemos el cassette. Cambiemos el cassette. Entonces yo quiero decirte con esto solamente que no te preocupes, o ocúpate mejor por tu debilidad. Y cuando digo ocúpate en tu debilidad, dile al Señor, para mí es complicado dejarlo, lo reconozco, pero sé que si lo reconozco y reconozco que te necesito, tú me vas a ayudar y me vas a fortalecer para seguir adelante. Y eso es lo que le digo al Señor hoy en día. Señor, puedo chillar, puedo esto, puedo el otro, pero sé que tú me fortaleces. Sé que tú me fortaleces. Y sé que cada vez que estoy en estas situaciones, tú me vas a dar más fuerzas, y me das fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.